el tema es la agiotoponimia. Hace ya unos años, parece que fue en 2013, cuando estudié el tema de la desaparición de las ciudades y sobre todo la ciudad de Mentesa en la actual Villanueva de la Fuente, pues me encontré con sorpresa con que en esta zona perviven muchos más topónimos y muchas más realidades mozárabes de las que yo me podía haber imaginado nunca. Es decir, los cristianos no desaparecieron totalmente con la invasión islámica. Esto es general. Es decir, como decía Josep Pérez, los musulmanes tuvieron que soportar la presencia de una mayoría de gente a la que no podía exterminar, simplemente. Normalmente los cristianos más capaces pues se refugiaron en los montes, dice Ala Yibal Hunaka, Ala Yibal Montaña, se iban a las montañas y allí crearon Husun, crearon castillos defensivos frente a los musulmanes, aunque la verdad es que dieron bastante poca guerra por regla general, quitando excepciones como Umar Bejasun. Por regla general, los musulmanes aceptaron la rendición de los príncipes y de los gente importante del mundo visigodo, como por ejemplo el pacto de Tuzmir en Murcia, y aceptaron mantener en cierto modo el sistema de no semiesclavitud, semiservidumbre de época visigoda, pero llevándose, claro está, el quinto del botín, el quinto que tenían que pagar a la religión islámica. De ahí vienen todas esas quintanillas, quintanas, etcétera, etcétera, y los quinteros y las quintas, que vienen precisamente de ese quinto del botín, que es el hum de los árabes. Es decir, tenemos Makili o Husun, es decir, castillos de altura, guerreros, de los que muchas veces pues tienen nombre de santos, Santa, o simplemente de Mund o de Peña, en fin, esto lo veremos ahora mismo. Tenemos aquí dos ejemplos clarísimos de los que vamos a hablar ahora después, que son Chinchilla y las Peñas de San Pedro, los dos únicos promontorios que destacan en la llanura albacetense. Pero también tenemos restos del mundo visigodo, Vici, o sea, vicos, tenemos atalayas, tenemos turris, hay muchas turris, que son torres defensivas tanto de la época primera, de la época emiral, como muy posteriores, porque también las alquerías musulmanas pues suelen tener alguna torre. Y dentro de esto, pues hay, lógicamente, en las ciudades más importantes que desaparecen, porque no queda prácticamente en esta zona, no queda casi ninguna ciudad, son sustituidas por otras, ahí se apaga el fuego, pero quedan los rescoldos. Y curiosamente, en la zona de Mentesa, es decir, en la zona de Villanueva de la Fuente, Alcaraz y todo el campo de Montiel, pues quedan una serie de topónimos. Ahí hubo presencia mozárabe de rebeldes, hubo alguna lucha, algún obispo disidente, en fin. Y quedan una serie de topónimos, algunos de los cuales podrían ser anteriores incluso a la dominación islámica o haber surgido durante la dominación islámica. Problema, que no lo sabemos exactamente porque no aparecen en la documentación musulmana y solo aparecen después de la conquista cristiana. De ellos hay algunos que sí que sabemos que son anteriores a la conquista cristiana. Por ejemplo, aquellos que reivindica como propio Jiménez de Rada, el guerrero arzobispo de Toledo, en un documento de 1238, donde dice que aquellas iglesias que abandonaron sus obispos cuando llegaron los musulmanes pertenecen a Toledo por donación del Papa Alejandro III. Y cita algunas de ellas. Cita Alcaraz, la iglesia de Santa María de Alcaraz, que se está reconstruyendo cuando se da el fuero en 1214, pero que debe ser anterior, evidentemente. Y cita Riópar, donde también hay restos. Es decir, Riópar también fue una población preislámica, donde quedaba una iglesia cuando se conquista, y quedaba o se refunda la iglesia. Y cita la calzada, que después, dando documentación del siglo XV, como sabe muy bien Ángel Munera, la calzada es lo que actualmente hay en la Yunquera. Hay un documento del siglo XV que la identifica perfectamente. Dice, la Yunquera que dice en la calzada, donde, por cierto, hay un santuario que actualmente recoge la vocación de los santos Vicente y Leto, que yo no sé si sería en ese mismo lugar, pero desde luego está claro que la iglesia ya existía en pleno siglo XV porque se habla de un santero de la Yunquera que dicen de la calzada. Luego, si había santero, hay un santuario. Y, por ejemplo, cito también
San Salvador. San Salvador, que es el santo de Alcaraz, un antiguo monasterio o, en fin, lo que fuera, un convento o un eremitorio. Yo creo que era un monasterio porque además hay sepulcros excavados en la roca que suelen ser pues cementerios a santos, como también los hay en los monasterios, en los monastiles o monasterios de Montiel, como también los hay en lo que se llamaba Odes, que hoy se llama Santa Cruz de los Cáñamos, donde también aparecen sepulcros excavados en la roca, incluso en Alhambra, que era el antiguo Laminio. Es decir, las poblaciones donde hubo romanos suelen mantener un cierto grado de pervivencia del cristianismo. Otros nombres, pues nos cuesta más identificarlos, pero bueno, hay algunos verdaderamente llamativos. Por ejemplo, el Almonecí de la Torre de Juan Abad. Almonecí es un monasterio, evidentemente. Es la versión árabe de Almonestir o Almonecí, es la versión árabe de un monasterio cristiano. O, por ejemplo, tenemos dudas sobre Cortes, el santuario de Cortes. Hay una cierta tendencia a resignificar los lugares de culto antiguo, atribuyéndolos luego a vírgenes o a santos de la época cristiana. El santuario de Cortes no está documentado hasta 1222, ya existía en 1222, es decir, 10 años después de la conquista ya existía iglesia. Y el nombre de Cortes es anterior a la iglesia. El nombre de Cortes está documentado el primer año después de la conquista, cuando el rey concede a la Orden de San Juan el cerro, el monte de Cortes con viñas, es decir, allí había un poblado. Y dice Al-Istahri, que es un geógrafo árabe, que el nombre de Curtis significa lo mismo que Dillar, es decir, caserío, alquería, cortijo, en pocas palabras. Es decir, que ahí había población antes de la llegada de los cristianos y se supone que la había en la época musulmana. Que hubiera o no un culto a la Virgen, yo no creo que hubiera culto a la Virgen, entre otras cosas porque la Virgen de Cortes surge mucho después y surge en competencia precisamente con el San Salvador de la Peña del Santo. Y eso ya es una cosa del siglo XV. Pero desde luego ahí podía haber algo, no lo sabemos. Luego hay lo que se ha dicho antes, hay un par de Susanas. Está Santa Susana de la Solanilla, que está documentada en la Baja Edad Media, no inmediatamente después. Y está Susana, que sí está documentada en el siglo XIV y XV. Es decir, y Susana es un santo típicamente mozárabe, que está en el santoral de Rabí Zeid y en varios santorales mozárabes. Luego hemos hablado de Ribus Oppae, o sea, de Riopar. Riopar aparece en 1212 como Ribus Oppae, o sea, el río de Oppa. ¿Oppa qué es? Pues no lo sabemos. Hay quien dice río de la Zorra. Hombre, a mí me parece un poco feo. Pero podría ser perfectamente un río de Opas. Opas es un nombre visigodo clásico, desde el obispo de Opas hasta un obispo otro obispo más de una sede visigoda. Opas es un nombre visigodo. Puede ser o no, no lo sé y por tanto me callo. Lo que sí que atestiguo es que el nombre de Riopar también existe y con iglesia en el momento de la conquista. Y luego tenemos uno muy llamativo, que es el monte de San Félix. El monte de San Félix, no sé si es el San Félix de Gerona, mártir, también del santoral mozárabe, o el Félix de Sevilla. Pero el monte de San Félix es el antiguo nombre que tiene lo que actualmente se llama Rochafrida. Rochafrida, es decir, el monte que hay en las lagunas de Ruidera, en la laguna de San Pedro. San Pedro es un nombre muy posterior, le cambiaron la vocación a la iglesia de San Félix por la iglesia de San Pedro de Verona, que no tiene nada que ver con la zona. Pero en primer lugar era San Félix. Y ahí había una iglesia que yo cuando lo vi la primera vez en Corchado dice que tenía que ser una iglesia visigoda o mozárabe. Yo dije, uy, qué raro una iglesia mozárabe por aquí. Pero encontré un grabado antiguo del siglo XIX y es una iglesia mozárabe de libro, con sus arcos de herradura, no le falta detalle. Es decir, es una iglesia antigua. Tenemos otros santos también muy curiosos en la zona de Alcalá. San Vicente, que es un castillo despoblado toda la Baja Edad Media, que únicamente lo pueblan y le ponen guarnición cuando hay peligros de los moros. San Vicente de la Vegallera, que está cerca de Riopar y que era motivo de peregrinación por lo menos a principios del XVI, y en el siglo XV está muy documentado como castillo que todavía funciona, aunque estaba prácticamente despoblado. Tenemos en la zona del sur de la provincia, de Bienservida, Villapalaz, es una zona
que estuvo barrida por la época visigoda, barrieron la población, los nombres romanos desaparecen, se implantan nombres árabes, los nombres árabes desaparecen, se implantan nombres cristianos. Por ejemplo, y lo van a entender rápidamente, Villa Palacios. Villa Palacios es un antiguo balat, no sé si del balat de calzada o de balat de palatium romano. En cualquier caso, desaparece ese nombre y pasa a llamarse La Cenilla. La Cenilla, que evidentemente es una sanilla, es decir, un artefacto para sacar agua del río de la Mesta, directamente. Y luego desaparece la sanilla y aparece de nuevo el nombre antiguo, Palacios. Y cuando don Rodrigo Manrique le concede el villazgo, pasa a ser Villa Palacios. O Bien Servida. Bien Servida no, es un nombre reciente, relativamente reciente. Antes se llamaba La Matilla. Y posiblemente antes una... ¿cómo se llama? Las Becedillas, que aparecen en el libro de la caza de Alfonso XI, que posiblemente sea de Alfonso X, y que nadie sabe dónde estaban las Becedillas, pero posiblemente sea, por similitud al nombre, el de Bien Servida. Hay varias ermitas, casas de ermitaños y demás en esa zona. Luego, saliendo de esta zona, tenemos en la zona del sur Yeste y Socobos. Yo, claro, como ni soy filólogo ni arabista, pues me cuesta trabajo decirlo, pero yo pienso que posiblemente Yeste en realidad venga de un Yuste. Yeste aparece muy poco en árabe. Ahora mismo no creo recordar ni que existiera, pero ya desde el primer momento de la conquista es Yeste. Y Yestes tenemos más en España. Hay en Aragón, al lado de las Peñas de Riglos, y tenemos sobre todo Yustes. Yustes en Extremadura, San Yuste, la Riba de Santiuste, el Burgo de Santiuste, que es el antiguo nombre de Alcalá de Henares. Es decir, los Yustes abundan bastante y es un nombre también muy propiamente cristiano y mozárabe. Socobos es más dudoso porque aquí se han expuesto otras teorías que, bueno, la teoría de Pocklington del subcáveas o subcubas, bien, me parece aceptable, pero ¿y si fuera un Jacobo? ¿Y si fuera un Sacubus? Porque el nombre árabe de Socobos es Sacubus. Sacubus, la J puede pasar a S, complicadamente, pero puede pasar. Creo que puede pasar. Eso se lo dejo a los filólogos. Pero yo creo que es un Jacobo. De hecho, el nombre de Jacobo tampoco es extraño en un Jacobus. Tampoco es extraño en las iglesias y en los monasterios, desde Santiago de Compostela, pasando por otros Jacobos. Y luego tenemos aquí en la zona de Albacete, tenemos varios topónimos llamativos que aparecen ya en el siglo XIV. Por ejemplo, los Ojos de San Jorge, donde había una ermita, otra ermita en Santana de Argamasilla, otra ermita en San Pedro de la Matilla, que son lugares, yo pienso que son lugares de colonización que se establecen en torno al siglo XIII y XIV. Por lo tanto, no son de ascendencia mozárabe, pero hay que tener en cuenta también estas ermitas rurales que fueron cabezas de término municipal al mismo tiempo que Albacete. Es decir, cuando Albacete todavía no era villa siquiera, eran lugares donde don Juan Manuel establece poblados de colonización. Luego, en la zona de Júcar, pues tenemos cubas, las cuevas, evidentemente, aparece documentadísimo, las cuevas, y aparecen las cuevas y las cuevas de Garadén, que son y las cuevas de Alcalá, en los primeros documentos, en 1211, antes de la conquista definitiva de esta zona. Y ahí está la abadía, hablan de la abadía y del abad de Cubas, en el siglo XIV. Luego ahí había una iglesia cuyo párroco pues tenía el título de abad. No me atrevo a decir que fuera un convento, pero habría que investigar y seguramente no encontraríamos nada de qué significa esa abadía de Cubas. O, por ejemplo, una iglesia muy curiosa que es la de San Benito, en la zona de Valdeganga. San Benito, que es una iglesia, actualmente está en ruinas, pero, en fin, yo he visto algún grabado en las paredes de lo que queda, de la poca ruina que queda, que hace pensar. En cualquier caso, San Benito ya en el siglo XIV era un sitio de tratos y de convenios entre Albacete y Jorquera, es decir, los dos concejos vecinos y rivales. Y luego tenemos el caso, claro, de San Vítar y Santa Gila, que ya en 928 aparecen como tomados por las tropas omeyas, San Vítar y Santa Gila. San Vítar, evidentemente, en las Peñas de San Pedro. Nombre de San Pedro hay en infinidad de monasterios, iglesias, desde San Pedro de Arlanza, hay 100 San Pedros, o por ejemplo el San Pedro de la isla de Cádiz, la isla de San Pedro.
yo creo que evidentemente ahí debió de haber un culto anterior al Islam o contemporáneo del Islam, posiblemente de los resistentes, porque lo que está claro es que las Peñas de San Pedro fue un gis resistente. Santa Sila. La primera vez que aparece el topónimo aparece junto con las Peñas de San Pedro. Sant Vítar y Santa Sila. Yo siempre he defendido, y sigo creyéndolo, pero cada vez con menos fuerza, sigo creyendo que Santa Sila es, que Chinchilla, que es un agiotopónimo, como muy bien dice Pocklington, que quiere decir algo así como la pequeña Saltigi o la Saltigi menor. Bueno, podría ser. Tampoco me extrañaría que fuera una santa o que luego se adaptara el topónimo a una santa Gila, que es el femenino de Gil, porque tanto Gil como Gila en la Baja Edad Media tienen un gran arraigo como antropónimos en Chinchilla y en sus alrededores. Ahí tenemos la Gila, la aldea de la Gila en Alcalá del Júcar. De hecho, las Peñas de San Pedro es el Rupe Santipetri. Tienen los dos nombres. Rupe, las Peñas está claro, Peñas en castellano, Rupe en latín, y la primera vez que aparece es Rupe Santipetri. No así el municipio actual de San Pedro, que no se llamaba San Pedro hasta el siglo XVIII. San Pedro se llamó siempre La Quéjola. Y era la Quéjola de abajo, era una de las 2 o 3 quéjolas que había a lo largo del río de las Quéjolas. Las Quéjolas, que es un nombre mozárabe también, las casillas, es decir, es una terminación, un diminutivo de casilla. Y luego tenemos en Alcalá del Júcar, bueno, me lo salto porque es muy interesante en Alcalá del Júcar, porque además de la ermita de San Lorenzo, hay una recueja que aparece en el siglo XVI como una recueja de la Zan, o de la San, y junto a ella aparece el término de la mezquita. No sé lo que significa, pero es interesante tenerlo en cuenta. Luego nos queda en la zona de Almansa el santuario de la Virgen de Belén. En fin, los arqueólogos buscan el famoso Azpalen de los vasos apolinares, lo buscan siempre en el Cerro de los Santos, y puede que esté ahí, pero a mí me choca mucho la relación de Belén y Palem, aunque los alavistas siempre me dirán que el ave del árabe no puede pasar, sí, eso sí, hasta ahí llegan. Dicen que la P puede pasar a B, entonces puede ser que la Azpalen terminara en Belén. Puede ser la resignificación de una diosa, ojo, la diosa Palem, que tenía sus santuarios y que era una diosa ganadera. A la Virgen de Belén, que es una virgen ganadera, es la protectora de los pastores, pues también es muy, muy llamativa. Aunque, en fin, los ganados aquí se dan por todas partes. Luego tenemos otro San Benito, y luego el Cerro de los Santos, el Santuario de la Consolación. Otro caso claro de resignificación. Ahí había un santuario ibérico, que luego, pues mira por dónde se transforma en un santuario cristiano. ¿De cuándo? No puedo decirlo y no me voy a atrever a decirlo. Luego tenemos Alpera, aquí tenemos una discusión con Pocklington. Para mí, Alpera es albejera. Albera, y además hay varias veeras y vejeres que están en las mismas condiciones que Alpera, al lado de una laguna. De hecho, Alpera, el primitivo solar de Alpera se llama La Laguna. Y tenemos documentación abundantísima de cómo en el siglo XIV se deseca la laguna de Alpera, que además cambia de sitio. Alpera no está donde estaba en el siglo XIV, sino que está unos kilómetros más allá. Entonces, no sé yo si Alpera, que además tiene una iglesia de San Gregorio, pero este San Gregorio sí que no es mozárabe. Este San Gregorio debe su nombre a Gregorio García, que fue señor de Alpera y que fue un hombre de confianza de Alfonso X el Sabio y alcaide de Almansa. Y luego tenemos en Ellín, que no tenemos demasiados restos mozárabes, cosa rara, siendo Illo. Illo queda el topónimo todavía en el siglo XV, en el apuntamiento del obispo Comontes. Y tenemos en Mora de Santa Quiteria, pues un par de topónimos también un poco extraños. Las moras, aquí hay opiniones para todos los gustos, pero lo que yo he podido comprobar es que las moras suelen ser mura, es decir, muros de balsas que se ponen al lado de un río casi siempre. De hecho, en el río Guadiana, en la zona de Ciudad Real, hay un par de muros. En Aina hay una calle del Moral y otra calle de la Mora. En fin, a lo mejor me equivoco. Es muy posible porque, en fin, en toponimia el que diga que está seguro es que es un insensato. Y yo, desde luego, soy un insensato porque hablo, pero tengo la conciencia de no pisar muy fuerte porque es un campo de minas.
Y luego tenemos, bueno, en la zona de Tobarra, pues tenemos un par de eremitorios. El del Alborajico, que además el nombre es musulmán, Alboraj y Alborajico son nombres claramente árabes, pero, ojo, el de la Camareta es un diminutivo claramente procedente de latín, y en la Camareta hay algo que es verdaderamente llamativo, es decir, un eremitorio donde tenemos inscripciones desde época romana o tardorromana en letra visigótica, en letra árabe y en letra del siglo XVI. Es decir, aquello sirvió de hospedaje o de albergue a eremitas de todas las religiones y a lo largo del tiempo. Y de la época concretamente de la que estamos hablando, de la época tardorromana o visigota o todavía mozárabe, tenemos un par de nombres o tres que yo no sé si son santos o si son simplemente gente de la que vivía allí. Asturius, Marturius, Serpensius y Juan. No sabemos quiénes son estos señores, pero están allí pintados con sus cruces correspondientes en las paredes de la Camareta. Bueno, me voy a parar aquí porque luego habrá tiempo para leer más en el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurelio. Y parece mentira que haya tanta sabiduría en una cuartilla, que es lo que he utilizado.